Ya estamos. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración en este día para dar inicio a este estudio, lo que nos ven a través de Facebook. Dios los bendiga también. Qué bueno que se conectan con nosotros. Hermano Marisela, ¿por qué no hacen una oración? Amén. Bendito sea tu nombre, oh Dios bueno, grande y majestuoso, poderoso Dios. Nos presentamos delante de ti, buen Dios, para dar inicio a este estudio, Señor. Hoy trata sobre el ayuno, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a comprender, Padre, lo que tienes hoy para nosotros, Señor, que lo pongamos sobre todo en práctica, Señor. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor, mi Dios. Danos más conocimiento, más sabiduría de tu palabra, Señor, que podamos aprender, Señor, a retener, Padre Santo, lo bueno y desechar lo malo, Padre. En esta tarde nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Guíanos, Señor. Amén. 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 Todos sean bienvenidos, hermanos. En este día estamos en el tema de la disciplina del ayuno, ¿verdad? Solamente para repaso, hermanos, solamente, hermanos, para repaso, hablamos de... Deje borro mis grabados. ¿Se ve este color? ¿Sí? Sí, solamente por el paso, hermanos, hablamos la vez pasada, hablamos acerca de las disciplinas, ¿verdad? Y lo que estamos viendo, hermanos, la disciplina del ayuno. ¿Qué otras disciplinas, hermanos? No la vamos a anotar, pero ¿qué otras disciplinas, como por repaso, hermanos, practicamos como creyentes, como cristianos? ¿Qué otras disciplinas, hermanos? Acuérdense que hicimos una lista de disciplinas, ¿verdad? A ver, mencióneme una o dos. ¿Qué es una disciplina, hermanos? Es una práctica que se hace en una forma, ¿cómo diría? No, un poco, digamos, rígida, ¿no? Con una convicción o determinación de lo que hacemos, ¿no? Entonces, el ayuno es una disciplina, hermanos, la oración es una disciplina, la meditación, hermanos, también es una disciplina, la santidad es una disciplina, el asistir a la iglesia es otra disciplina. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Verdad? La disciplina, ¿no? ¿Qué es una disciplina? Es aquellas cosas que, hermanos, que practicamos, pero que normalmente, ¿qué hacen las disciplinas en nosotros, hermanos? ¿Qué hacen en el creyente? ¿O qué hacen en el ser humano las disciplinas? ¿Qué hacen, hermano? Nos forman, ¿verdad que sí? Nos cultivan, nos hacen ser personas o creyentes, hermanos, ¿cómo le dijera? Puntuales, nos hacen ser creyentes, hermanos, más, ¿cómo se llama? Más cumplidos. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque una disciplina usted no la puede cambiar, sino solamente usted se hace a la forma y al tiempo de la disciplina que usted está practicando. Amén. La música es otra disciplina, hermanos. ¿Qué más? Hay muchas disciplinas. Dijimos la meditación, la oración, hermanos, es otra disciplina que se llevan a cabo. Acuérdense que la disciplina normalmente, hermanos, es educar al cuerpo de usted, ¿sí? A su alma, a su físico, a su mente, a su razonamiento. Acuérdese que el ser humano, hermanos,
no le gusta el sacrificio, ¿verdad que no? No le gusta pasar hambre, no le gusta ¿cómo dijeron? El sobretrabajo, no le gusta el cuerpo, hermanos, muchas cosas, pero a base de la disciplina, el cuerpo o el ser humano, hermanos, se forma, amén, se forma, se hace más, en otras palabras, la palabra dice más disciplinado, ¿verdad? Se abstiene de ciertas cosas para llegar a cumplir lo que se ha propuesto en su vida. Amén. Hablamos también de la disciplina, no solamente del ayuno, pero la disciplina de la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es la disciplina? Abstenerse de algo para practicar aquello que nosotros queremos. ¿Sí? Usted también, si tiene unas disciplinas personales, usted dice en las disciplinas personales, ¿verdad? Usted quizás tiene una disciplina que dormir temprano, ¿verdad? O despertar temprano también, ¿sí? Algunos no, algunos duermen tarde y se levantan tarde, o duermen tarde y se levantan temprano, ¿verdad? Pero son de esas disciplinas, hermanos, que tienen que ver con tiempos y de abstenencia, ¿verdad? En el caso del ayuno, se abstiene uno de alimentos, ¿verdad? Acuérdense que el ayuno, vamos a ver las clases del ayuno hoy, hermanos. Lean por ahí el Lucas capítulo 4, verso 2, alguien que lo lea. Vamos a ver este día los tipos de ayuno que más o menos, que a través de la palabra de Dios, hermanos, nosotros las podemos encontrar, o también, como dijimos la vez pasada, no vemos en la Biblia una enseñanza del ayuno, pero sí vemos una práctica. Sí me doy a entender, hermanos. Como en el caso del ayuno, de la oración, perdón, que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, ¿verdad? Y ya Jesús les enseñó cómo ellos deben de orar, y cómo ellos deben, qué es los pasos que ellos deben seguir cuando ellos oran. Así es que déjenme encuentro la transmisión. Aquí está. Entonces, léalo por ahí alguien, hermanos. Bienvenido, hermanos, a leer. Yo estoy aquí. ¿Quién lo tiene, hermanos? Lea por ahí el texto. 2. Capítulo 4, verso 2. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Tuvo hambre. Nótese que el ayuno es abstenerse de ¿qué? De alimentos, ¿verdad? El ayuno es abstenerse de alimentos, hermanos, y en ningún momento, hermanos, la Biblia habla que se ayuna sin tomar agua también. No, tiene que ser, es solamente abstenerse de alimentos. ¿Por qué de agua no, hermanos? ¿Por qué de agua no? ¿Por qué de agua no, hermanos? ¿Por qué un ser humano puede aguantar abstenerse de alimentos, pero de agua no? Porque el cuerpo está compuesto de tres partes de agua, ¿no? Y el cuerpo, en sí, hermano, cuando usted se pone más así como más llenito, ¿verdad? Es más agua que tiene. Así más llenito, y cuando se pone
más delgadito es que tiene menos agua. Amén. Ahora, nótese, tenga en cuenta, hermano, que el ser humano puede vivir sin alimentos, mucho tiempo, pero no de agua. Amén. Jesús ayunó 40 días, Moisés también ayunó 40 días, hay otros que han hecho 40 días, hermanos, pero siempre tomando líquidos, ¿sí? Tomando líquidos. Acuérdense que la mayoría de las toxinas que nosotros adquirimos es a través de los alimentos, ¿verdad? También, hermanos, de lo que bebemos, como los café. ¿A cuánto les gusta el café, hermanos? Gloria a Dios, ¿verdad? Si les gusta, no toma. El té, ¿verdad? Que tienen el café muchas toxinas. El té también tiene. ¿A quién le gusta la coca, hermanos? ¿Verdad? Y muchas bebidas, hermanos, que en sí, hermano, tienen toxinas. Nótese que lo que le va a pasar, hermano, cuando usted ayuna, lo que le va a pasar es que le va a doler la cabeza. Y usted dice, ¿por qué estoy ayunando? El diablo le empieza a echar la culpa al diablo. Le empieza a echar la culpa al diablo porque le duele la cabeza, pero no, hermano. Lo que pasa es que se está absteniendo de alimentos y también de bebidas endulzantes o café, y solamente está tomando pura agua líquida, pura, y lo que el cuerpo le está pidiendo es esas toxinas, y por eso no duele la cabeza, porque el cuerpo está queriendo esa porción, ¿verdad? Hoy no llega. Entonces, por eso, no se preocupe, hermanos, porque nótese a veces nosotros, es que el diablo no me siento bien. No. Son parte de su cuerpo físico que va a tener reacción. Ahora, aunque es una lucha espiritual también, amén, tengan en cuenta eso, es una lucha espiritual, hermanos, es algo que lo está haciendo para introducirse más a lo que es una intimidad con Dios, introduciéndose más a una relación, hermano, con Dios, y introduciéndose más aún en el ámbito espiritual. Amén. Bienvenida, hermana Pilar. Introduciéndose al ámbito espiritual. Así es que, hermanos, el Señor Jesús ayunó 40 días, ¿verdad? 40 noches, y dice que no comió, y después de los 40 días tuvo ¿qué? Tuvo hambre. Así es que, y mire, si usted tiene una condición física en su cuerpo, usted puede hacer ayunos parciales, no necesita, hermano, hacer un ayuno completo. Si usted tiene una condición médica, ¿verdad? Usted puede hacer ayunos parciales, no totales. Sí. Bueno, pero si tiene fe, yo no le digo que lo haga, pero si usted dice, yo lo creo y si lo puedo hacer, está en usted. Amén. Pero lo importante es, hermano, entrar en este ámbito y en esta disciplina, hermanos, que tanta falta nos hace a usted y a mí y a todos como iglesia. Amén. ¿Y por qué la Biblia tiene este tema o enseña acerca del ayuno? ¿Por qué? Porque es un arma para el creyente, es su arma de usted, es mi arma, es la arma de la iglesia. Y por eso es bien importante tanto como la disciplina de la oración. Amén. Así es que el Señor dice que después de los 40 días tuvo hambre. Amén. Usted también no se preocupe, va a tener hambre cuando usted termine el ayuno. Y a lo mejor usted está contando, ya me lo sé, ya estoy terminando, pero va a encontrar eso, hermano. El cuerpo hermano, está diseñado, es algo bien interesante, hermano. Mire, si usted establece un horario, ¿verdad?
una hora. Establece una hora, hermano, en sus alimentos. Si usted está ayunando, llega esa hora, hermano, entre media hora y una hora, hermanos, entre esa etapa va a tener mucha hambre. Pero después que pasó la hora, hermano, se le quitó el hambre. No va a tener hambre. Es que resiste uno al diablo. Y huirá de vosotros. Sí, sí, después que pasó esa hora, el cuerpo está hambriento, pero después que pasa esa hora, ya se le fue el hambre. Y usted dice, oh, tenía mucha hambre, ya llegué, ya no tengo. Y es una ansiedad terrible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, el cuerpo es bien interesante, mi hermano. Mi hermano, es bien interesante. El cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, cuando usted tiene mucha hambre, usted le da las vitaminas, nutrientes a lo que necesita su cuerpo, ¿verdad? En su estómago. Entonces, cuando el estómago está en esta hora y no recibe nada, ¿verdad? ¿Por qué se le pasa el hambre? ¿Por qué? Porque agarra, hermano, el estómago de unas cositas que están aquí a un lado de nosotros. Y de ahí se quita el hambre. Se llaman llantitas, ¿no? Lo que usted conoce como llantitas o algo así. Pero, porque usted dice, ¿por qué se me quitó el hambre? Yo estaba hambriento y yo lo que sea me voy a comer. Y después llegó y no tenía como la tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque el estómago empieza a agarrar de su cuerpo de los almacenes que están en su cuerpo. ¿Está conmigo? Entonces hay que saber esas cosas para que usted, así de una forma, hermano, cuando hacemos algo, usted se tiene que mentalizar. Amén, se tiene que preparar. Nos tenemos, hermano, que emocionalmente, mentalmente, espiritualmente preparados, hermanos, porque cuando usted se prepara de una forma mental, emocional y espiritualmente, hermanos, hermanos, se le va a hacer más fácil. Amén, usted está preparado. Así como cuando va a hacer algo, va a hacer un viaje, vacaciones, usted se prepara. Cuando va a hacer una tarea, usted se prepara. Cuando va a hacer algo en la vida, usted va a trabajar, ¿verdad? Usted también se prepara, va mentalizado, va emocionalmente, hermano. Bueno, para las cosas físicas no cita lo espiritual, pero la que tiene que ver con lo espiritual, sí necesita uno prepararse, hermano, espiritualmente. Porque se tiene que uno preparar mentalmente, estar pensando, eso es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a pasar, esto es lo que voy a pasar, voy a empezar en esta hora, voy a terminar en esta hora, voy a estar aquí, voy a estar allá, voy a tratar de no estar en un lugar donde haya un olor que no lo pueda resistir. ¿Está conmigo? Y procurar eso. Entonces, y emocionalmente, hermanos, buscando, hermano de Dios, emocionalmente hablamos del estado de ánimo, ¿no? Lo voy a hacer es porque un propósito de Dios, es porque quiero crecer, porque quiero ser más fuerte en el Señor, y usted se prepara también espiritualmente. Señor, ayúdame. Amén. Señor, yo sé que en tu palabra dices que es un arma del cristiano. Señor, quiero esa arma que tú me has dado. Amén. Espiritualmente, Señor, que no haya una interrupción espiritual, que no haya nada que venga a perturbarme espiritualmente, y que yo pueda en una forma entrar en un ámbito espiritual donde yo pueda tener una conexión contigo, Señor, y donde yo pueda crecer espiritualmente. Amén. Entonces, acuérdese siempre estar preparado. Cuando usted se prepara, hermanos, cuando usted se prepara, cuando usted usted se prepara, entonces usted puede
de una forma, hermanos, organizar. Amén. Organizar qué es lo que va a hacer para que, hermano, el ayuno sea más que sea algo de enriquecimiento espiritual para su vida y no solamente quede en aguantar hambre. ¿Está conmigo? Que no sea, no solamente, no comí y ya porque fue ayuno, no. Acuérdense, cuando uno se prepara es porque uno tiene una meta, ¿sí? Cuando usted tiene una meta y que quiere cumplir, usted tiene que mirar muchas cosas, ¿verdad? Usted tiene que mirar cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Tiene también el tiempo que le va a costar. El tiempo, quizás el sacrificio también, ¿verdad? Ya, entonces cuando usted tiene una meta, usted tiene que considerar muchas cosas. Cuando voy a hablar en unas metas generales, y cuando usted tiene una meta también usted tiene que contar con las personas que le van a ayudar a cumplir esas metas. En la forma general de las metas, hermano, también usted tiene que considerar, aunque no entra en lo del ayuno, pero finanzas. Sí, y yo le estoy nombrando muchas cosas porque muchas de esas cosas se necesitan. Amén. Para cumplir nuestras metas. Cuando usted venía para Estados Unidos, usted dijo, bueno, voy para Estados Unidos a ver a dónde llego. ¿Verdad que nadie lo hizo así? ¿Verdad que no? Algunos que otros quizás sí, pero cuando se vino para Estados Unidos, lo primero que dijo, ¿quién me va a prestar el dinero? ¿Verdad que sí? ¿Contó con qué? ¿Sí? Voy a necesitar dinero. Y después, ¿quién me lo puede prestar? ¿Me explico? Y después, ¿en cuánto tiempo voy a llegar? Y después, ¿cómo le voy a hacer? Y después hay riesgos como sacrificio y se arriesga, hermanos, también la vida. Sí me doy a entender, hermanos. Cuando usted quiere alcanzar una meta, muchas cosas. Ahora, cuando usted quiere alcanzar la meta de que usted va a ayunar y que usted va a salir fortalecido, usted tiene que analizar en qué le fortaleció, en qué le ayudó, para que la meta del ayuno no se quede solamente en pasar hambre, ¿sí? El propósito del ayuno es para, acuérdense lo que hemos estudiado. ¿Para qué? El propósito del ayuno, ¿para qué era, hermano? Lo que leímos en las Escrituras. ¿Para qué era? ¿Para qué era, hermanos? ¿Por qué ayunó Esther? ¿Para qué ayunó Esther y para qué le dijo al pueblo que ayunaran? ¿Para qué? Para tener victoria ante el rey, ¿verdad? Y no fueran ¿qué? Exterminados. ¿Sí? ¿Para qué ayunó los que estaban con Pablo y Bernabé en Hechos 9? ¿Para qué oraron? Hermano, ¿para qué oraron y ayunaron? Cuando Pablo y Bernabé iban a ir a su primer viaje, ¿para qué oraron y ayunaron? ¿Para qué? Para que que ellos, hermanos, los ponieran en las manos de Dios y que Dios abriera el camino. Amén. Entonces, acuérdense, siempre va a haber un propósito que viene siendo, hermano, lo que nosotros conocemos como metas, ¿verdad? Los propósitos son como metas. ¿Dónde nosotros queremos llegar? Dice, ¿has notado que no dice que no bebió ni que sintió sed? Normalmente un hombre no puede sobrevivir 40 días sin beber agua, pero por ello el ayuno de Jesús fue abstenencia de alimento sólido, pero no de agua.
Amén. Así es que Jesús se abstuvo, hermanos, de agua y no, de alimento, perdón, y no de agua. Así es que para que el propósito en el cual usted quiere hacer un ayuno, entonces se pueda cumplir. Preguntas, hermanos, comentarios. Una de las cosas también, pastor, que después del ayuno uno tiene que no atragantarse y quererse comer todo lo que encuentra. Lo que no se comió, ¿verdad? Sí, porque se va a enfermar. Sí. Tiene que empezar con cosas líquidas como sopas, para Sí. que no se lastime su estómago, si no le va a dar gastritis y va a tener problemas estomacales. Sí. Debe de ser algo suave, porque acuérdense, el estómago al no recibir este alimento ya empezó a comer de su cuerpo. Sí, miren, algo bien interesante. Una persona, hermano, cuando no toma agua y cuando no come, nótese, dura como una semana, 7 días, ¿verdad? Sin tomar agua y sin comer. Después de los 7 días o 10 días o 2 semanas, el hombre ya empieza, ¿verdad?, a desmayarse, ya empieza a querer morir. ¿Por qué? Porque en sí, hermano, ¿por qué no muere inmediatamente que no comió, hermano? ¿Por qué no? Porque yo le dije, hermano, que el cuerpo, el estómago empieza a comerse el mismo cuerpo. ¿Sabían? El estómago se empieza a comer el mismo cuerpo. Porque el estómago es es como algo que devora, nomás está esperando, porque si usted no le da, empieza a agarrar de las llantitas, ¿verdad? Porque esas llantitas, hermano, que se hacen aquí, se dará cuenta, hermano, que son como almacenes. Nosotros consumimos, hermano, nuestra energía es grasa, ¿sí? Esa es nuestra energía. ¿Cómo le dice? Caloría, ¿verdad? Caloría. Esa es nuestra energía. Entonces se dará cuenta que el cuerpo se alimenta de esas calorías y gasta esas calorías o esa grasa, y la que no se come en el día, hermano, la va poniendo allí en los almacenes, ¿verdad? Que tenemos aquí, hermano, que hicimos llantitas, ¿verdad? Entonces, cuando no come el cuerpo, ¿de dónde empieza a agarrar? De esos almacenes, ¿verdad? De esas llantitas. Cuando acabamos de las llantitas, hermano, empieza a comerlo de adentro. Por eso, hermano, después llega a morir una persona, ¿verdad? Cuando usted analiza, entonces nuestro estómago nos come a nosotros. Así es. Entonces, conozca todo eso, hermanos, esté listo, esté preparado para que usted en una forma mental, emocional y espiritualmente usted haga. Amén. Y se da cuenta, hermano, que muchas cosas de las que usted hace, el servir a Dios, usted se prepara en una forma mental, ¿verdad? En una forma emocional, en una forma espiritual. Si no es así, hermanos, se nos va a hacer muy simple el camino de Dios. Se nos va a hacer como que sin sabor, pero si usted y yo nos preparamos, va a tener significado el camino de Dios. Amén. Dice, a esto se llama el ayuno natural, y dice, más apropiado para ayuno prolongados para personas con deficiencia orgánicas o físicas. Dice, el ayuno total es la abstenencia de comida y bebida. Dice, hay varios casos de ayuno total en las escrituras. A ver, vamos a 4:16, léalo por ahí. ¿Cuántos días ayunó Esther y el pueblo? Esther 4:16. Estamos viendo, hermanos, un ayuno total. Amén. Un ayuno absteniéndose de alimento y también de agua. ¿Por qué analizamos, hermanos, estos temas? Porque, hermanos, es importante que usted conozca lo que usted hace y así mismo, ¿verdad?, le pueda resultar. Léalo por ahí.
Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Si no se es conforme a la ley. Cuando estoy diciendo conforme a la ley, estaba diciendo Esther, si no soy llamada, ¿verdad? O el rey no abre la oportunidad para estar presente de él, delante de él. Amén. Entonces, manda al pueblo que ayunen y no tomen agua por 3 días. Lea por ahí Hechos 9:9. Dice cuántos días estuvo Saulo de Tarso sin comer y beber. Hechos 9:9. Léalo por ahí, hermanos. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Sí, y está hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Si usted va analizando, hermanos, usted va encontrando en la palabra de Dios una práctica, ¿verdad? Que usaban ellos, hermanos, como, ¿cómo le dijera? Como un antecedente o como una práctica que ya venía desde antes, ¿no? Miramos al pueblo de Israel que ayunaron totalmente 3 días, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, hermano, viene en el Nuevo Testamento y asimismo también lo practica él, ¿verdad? Y usted se va dando cuenta que vamos mirando y usted se va dando cuenta que se va ampliando el tema el ayuno, y entonces que se da cuenta que es una práctica que el pueblo de Israel, hermanos, llevaba a cabo. Sí, dice, ambos casos, dice en otros más, en las escrituras, el ayuno total duró, dice, solamente 3 días y fue hecho en circunstancias muy especiales de crisis. Es verdad que la Biblia menciona casos de ayuno totales prolongados, dice, como el de Moisés en el monte Sinaí y el de Elías camino a Horeb, pero son casos en que sin duda hubo una intervención divina, sobrenatural, de Dios. No se debe intentar un ayuno total por más de 3 días sin un motivo suficiente y sin una clara identificación de Dios para él, ¿verdad? Sí, miren, en la práctica, hermano, en el pueblo de Dios, en la práctica, hermanos, como en este caso está hablando, ¿verdad? Un ayuno total que se hace de 3 días, o algunos lo han hecho de 3 días, que no sin comer, sin beber, pero deja la puerta abierta, ¿verdad? Si alguien piensa, o como en este caso Elías y Moisés, que lo hicieron un poco más prolongado, era porque lo sentían de parte de Dios, Dios los estaba llevando allá. Amén. Ahora, cuando Dios los lleva allá, o cuando Dios los está haciendo sentir, hermanos, van a salir bien. Amén. Pero cuando es solamente de uno, no le va a salir bien. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Como en el pueblo cristiano, hermano, a veces que el doctor, hermano, le receta medicina, ¿verdad que sí? Le receta medicina, el doctor dice, mira, tienes esto, tienes esto, tienes esto. Le da sus medicinas, te las tienes que tomar, así, 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 te las tienes que tomar. Y luego el creyente dice, yo tengo fe que Dios me va a guardar y yo no me las tomo. Y hermano, no se las tomen y tiene consecuencias. Yo le digo, ¿fue Dios o no fue Dios? No fue Dios. No fue Dios. A veces, hermano, el doctor le da tratamiento a una persona
y no lo lleva a cabo, hermano, y las consecuencias de ello son fatales o dañinas o muerte. ¿Qué pasó? ¿Fue motivación por Dios o fue algo que interpretó equivocadamente? Que interpretó equivocadamente. Está conmigo. Ahí entra, hermano, cuando la Biblia dice que no podemos sentar a Dios. Amén. Si está convencido, está seguro y que es así, usted lo puede hacer o cualquiera lo puede hacer. Pero si no es Dios, hermano, si no es Dios, hermano, el final no va a ser bueno. ¿Está conmigo, no? Sí. Porque a veces, hermano, vemos en el mundo cristiano, ¿verdad? En el mundo cristiano que es, pues que yo creo que Dios, sí, creemos que Dios nos pasa. Amén. Está convencido, y si no lo hace, no se la toma y no le pasa nada y se salvó, pues se sanó, está bien, pero si no es Dios, hermano, ¿está conmigo? Entonces, necesitamos, lo que yo quiero decir, hermanos, necesitamos estar seguros, necesitamos estar convencidos, necesitamos, hermano, estar convencidos que es Dios, que Dios me está llevando, que Dios me está motivando. Como en ese tiempo, hermano, de la pandemia, ¿no? ¿Verdad? Muchos decían, no, que Dios me guarda, yo no necesito cubrirme, yo no necesito nada, hermano, y se murieron. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue Dios o no fue Dios, hermanos? Seguramente que no fue Dios. ¿Está conmigo? Porque anótese que cuando a Daniel lo echaron en el foso de los leones, ¿se lo comieron? ¿Sí o no? ¿Era Dios que lo guardó? ¿Sí o no? Era Dios que lo guardó. Mire, hace años, vi en las noticias, ¿no? Al parecer era creyente, hermano, o conocía un poco de la Biblia. Y leyó, hermano, que Daniel entró en el foso de los leones, lo echaron y no se lo comieron. Hermano, se mete a una jaula de leones. Se lo come. Se lo come. ¿Era Dios o no era Dios? Así es que lo estoy llevando, hermano, para que vea esa línea. Amén. Porque a veces decimos, no, es que no pasa nada y que a mí no me da y no debemos tentar a Dios. El Señor dijo, no tientes al Señor. Porque el diablo estaba diciendo, no, aviéntate, Dios te va a mandar. Dice que va a mandar al Señor. No tientes al Señor tu Dios. Amén. Entonces, tengamos bien presente esa partecita en su vida. ¿Sí? Esa partecita, hermano, y usted, en el ámbito cristiano, usted ha escuchado esos conceptos, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? Sí. Y se escucha así muchos, muy súper espiritual, pero así es que hay que tener en cuenta, y yo digo, si está convencido, es Dios, y Dios le está diciendo, adelante. Yo no digo que Dios no es poderoso, amén. Yo no digo que Dios lo pueda hacer, amén, pero si es Dios. Si no es Dios, hermano, mejor hagamos las cosas como son. Amén. Amén, hermanos. Preguntas, comentarios, hermanos. Yo pregunto, No, pregunte, hermano. Mire, pastor, estoy mirando en Hechos 9, donde el apóstol Pablo, 9. donde el apóstol Pablo ayunó. Sí. Y mi pregunta es, ¿fue la costumbre que él tenía o fue que el mismo sentimiento, porque aquí habla de cuando él fue convertido al Señor, fue el impacto
sentimiento que hizo Que lo llevó, ¿no? ajá, que lo llevó, Ujú. aquel sentimiento que no le dio hambre, que no comió, o fue que precisamente ayunó porque quería ayunar? Porque no habla de un ayuno que él hizo como voluntario, ni Sí. tampoco habla que él hizo la fuerza. Sí, era una práctica, hermano, y seguramente acuérdese que el apóstol Pablo, mire, cuando usted habla del apóstol Pablo y hablamos del apóstol Pablo, nosotros tenemos que ver que el apóstol Pablo era una Biblia Ujú, amén. caminando. Ujú. Sí, cuando yo digo que el apóstol Pablo, hermanos, era una Biblia caminando, quiere decir que el apóstol Pablo se sabía y conocía el Antiguo Testamento. Sí. Y acuérdense que el apóstol Pablo, cuando él se convierte a Cristo, pero él era un judío. Él era un judío fariseo. ¿Y quién eran los judíos fariseos? Eran hermanos conocedores de la Biblia. ¿Sí? Entonces, lo más seguro, hermana, que él tenía el conocimiento de estas prácticas. ¿Sí? De los ayunos, ¿verdad? De orar. Acuérdense que el apóstol Pablo, siendo ya cristiano, él hace un voto judío y se tiene que rapar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está en la historia? Entonces, ¿por qué? Porque él conoce la Biblia, conoce el Antiguo Testamento y conoce los votos que se hacían al pie de la letra. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo, de seguro, cuando él se convierte, él sabe que para quebrantar su cuerpo, su vida, la manera es ayunar. ¿Sí? Entonces es por eso que el apóstol Pablo de seguro tuvo esa práctica inmediatamente. ¿Sí? Ahora, entiendan, hermanos, miren, le voy a hablar un poquito del apóstol Pablo. Ok, el apóstol Pablo se convierte ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo se convirtió el apóstol Pablo? ¿Cuándo se convierte el apóstol Pablo, hermanos? ¿Cuándo se convierte? Persiguiendo a los cristianos. ¿Siguiendo a dónde? A verdad, hasta ahí un canto, ¿verdad? A ver, canten, hermanos. Échale consentimiento, vamos. ¿Verdad? Ahí se convierte el apóstol. ¿Sí? Y cuando recién me convertí, hermano, ¿cómo cantaban ese canto? Ah, que tú no sabes qué. Lo que en Damasco pasó, ¿no? ¿Cómo? Lo que pasó. Lo que pasó. ¿Y después qué dice? Oh, fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Que sobre Pablo se derramó. ¿Verdad? Hasta hay un canto. Entonces, nótese. Mire, ¿por qué Pablo perseguía a la iglesia? Es un tema bien interesante, hermano. Si usted lo estudia, analiza el apóstol Pablo, ¿por qué persigue a los cristianos, hermano? ¿Por qué persigue a la iglesia? ¿Y por qué Jesús tiene que decirle, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Y luego le dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. ¿Sí? Y yendo a Damasco. Ahora, Pedro. Ok, ¿se convirtió a quién? A Cristo, ¿verdad? Cristo. Yo le voy a decir, aquí se convirtió, ¿verdad? Se convirtió Pablo aquí. Aquí se convirtió. Teniendo un encuentro con Cristo. Ahora yo les digo,
Pablo conocía a Cristo antes, ¿sí o no? Pablo conocía a Jesús antes de ser convertido, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí lo conocían? Bueno, es que se puede, no como, Pero como a Jesús. ujú. ¿Cómo? No como a Cristo, sino como a Jesús. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? Es una palabra griega, ¿no? ¿Qué significa Cristo? Enviado. O Mesías. Mesías, hermano, está escrito en hebreo para enviado, y Cristo, hermano, es para decir Mesías en el término griego. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ahora, la pregunta mía es, ¿Pablo conocía a Cristo, sí o no? No, dígamelo con seguridad. Es que ¿Pablo conocía a Cristo, sí o no? Sí, sí. Sí lo conocía. ¿Sí? ¿Sí lo conocía, hermano, de acá? La mano dice que sí. Porque le dice, cuando lo deja ciego y ahí le dice, soy Jesús al que tú persigues. Ok, el problema de Pablo era este, hermano. El problema de Pablo era este. Mira. Cristo. Pablo, hermanos, conocía la Torá, Pablo, ¿sí o no? ¿Conocía la ley, sí o no? ¿Conocía los profetas, sí o no? Hermano, por eso yo le digo que el apóstol Pablo era una Biblia. Era una Torá caminando. Le podía recitar, hermano, un libro completo. Mire, hay una frase que el Señor Jesús les dice a los discípulos cuando los manda a predicar, ¿verdad? Les dice, vayan rápido, pero no saluden a nadie. Porque, hermanos, el saludo de ellos era recitar un salmo. ¿Y qué tal si recitaban el Salmo 119? A todos en ese día. Es el salmo más grande de la Biblia. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y por eso, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel, hermano, tenía una práctica, hermano, de transmitir el mensaje oral, ¿verdad? Hoy usted y yo no tenemos el problema, no tenemos, hermano, sí la necesidad, pero no para tener las riquezas que son la Biblia con nosotros. ¿Por qué? Porque hoy usted la tiene en el celular, tiene una computadora, la tiene en el carro, prende una estación cristiana, le ponen la Biblia, donde quiera, ¿no? Y en aquellos entonces, hermanos, solamente iba a escuchar la Torá o la ley, los profetas, cuando iba iba a decir la iglesia, ¿no? Cuando iba al templo o cuando iba a una sinagoga, que eran los lugares donde estaba la Torá o la Biblia para nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, por eso ellos se lo grababan, hermanos, a modo libros completos, hermanos. Y por eso, hermano, digo que el apóstol Pablo era una Biblia, hermano, caminando. Ahora, regresando al Cristo de la cruz y al Cristo de la Torá o al Cristo de la Biblia. ¿Qué no conocía Pablo? ¿A quién no conocía? ¿Conocía al Mesías, sí o no? Me dijeron que sí, hermano, ahora que no. ¿Conocía al Mesías, sí o no? ¿Conocía al enviado, sí o no? Sí, lo conocí. Porque ya era una promesa, ¿verdad? Usted lee Isaías, a ver, lea Isaías 9, si no me equivoco. 9. Vamos a Isaías. Miren que es interesante
hermano, la Biblia, porque a través de la Biblia, déjenme ver si es el 999. Ok, vamos a leer, hermano, mire, bien interesante, para mirar esto. Capítulo 9, verso 1 al verso 7. Léamelo, hermano o hermana, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Que se oiga hasta el cielo y todo el mundo, hermano. Léamelo por ahí. Así, léamelo. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. El verso 1. ¿Mande? No, ¿preguntaron? Verso. Síganle, sí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hará esto. ¿Quién lo está diciendo? La Torá, ¿verdad? La ley y los profetas. Amén. Yo pregunto a ustedes, ¿el apóstol Pablo conocía esa escritura como la palma de sus manos? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Lo conocía como la palma de sus manos, con toda seguridad. Ok, ¿qué era lo que le pasaba a Pablo? ¿Conocían, hermanos, al Cristo? Al Cristo de la Biblia. Lo que él no conocía era al Cristo de la cruz. ¿Sí? ¿Por qué perseguía a los cristianos, a los seguidores de Cristo? Porque para Pablo, el que muere en la cruz, el que murió en la cruz, Cristo Cristo de la cruz, para Pablo, estaba usurpando el nombre o el lugar del Cristo que él conocía. Que él conocía en la Biblia. ¿Está conmigo? Sí. Ahora, nótese, hermano, cómo el apóstol Pablo conocía la Torá, conocía la ley, y él conoce al enviado de Cristo, príncipe de paz, Padre eterno, el que Dios iba a enviar, o el enviado, que es mismo enviado, Cristo, Mesías es enviado. Cristo es enviado en la traducción griega, Cristo es enviado, Mesías es enviado en el concepto hebreo, porque es la misma palabra. ¿Está conmigo? Entonces, nótese, cuando tiene un encuentro con Cristo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, el Cristo, a quien tú persigues. Es cosa dar goces
cosas contra el aguijón. En otras palabras, golpes contra una punta, porque el que te vas a dañar no es yo, sino tú te vas a dañar. ¿Está conmigo? ¿Cuántos le han pegado a un clavo? ¿Cuántos le han pegado a una punta, hermano? ¿Quién sale llorando? ¿El clavo o usted? Nosotros salimos llorando y sobándonos. Ahora, ¿qué pasó en ese momento en el camino a Damasco? ¿Qué pasó? Pablo, ¿por qué me persigues? Y luego le dice, ¿quién eres, Señor? Jesús, el Cristo, a quien tú persigues. Y luego le dice el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga? Bueno, ve a tal ciudad y ahí se te va a decir lo que tú debes hacer. Y hermano, ¿por qué quedó mansito en ese momento el apóstol Pablo? Porque solamente le hizo falta relacionar que el Cristo de la cruz y el Cristo que él conocía era el mismo. ¿Está conmigo? Lo único que le faltó, le faltaba a Pablo era conectar que el Cristo de la cruz y el Cristo que él conocía, hermanos, eran el mismo. Entonces la pregunta que hizo, ¿sí lo conocía o no lo conocía? Sí lo conocía. Sí lo conocía. Conocían al Cristo o al enviado de la Torá, de los profetas, lo que hemos leído aquí. ¿Está conmigo? ¿Sí? Solamente lo que le faltaba a Pablo en su mente, acuérdense que ellos eran rígidos, nadie los movía, y yo digo que los escribas fariseos eran tajantes, bien sólidos en lo que querían, nadie los movía. Yo miro que cuando, yo lo comparo como cuando quieres sacar una tuerca, no sale ni con nada. Así es. ¿Está conmigo? Ahora, ¿quién iba a mover, hermano, a Pablo del Cristo que él creía de las Escrituras? Hacerle creer, hermano, que el Cristo de la cruz era el mismo que él conocía. Porque él lo conocía, él lo estaba esperando, él lo amaba, él lo tenía en su corazón y él decía, hay gente que lo está usurpando, hay uno que dice que murió en la cruz, que está tomando su lugar a mi Cristo que yo conozco. ¿Está conmigo? Entonces, solamente lo que le faltaba era conectar que el Cristo de la cruz y que el que conocía era el mismo. ¿Está conmigo? Ahora, por eso el apóstol Pablo dice que él tenía un celo por Dios. El apóstol Pablo, hermano, persigue a la iglesia y arrastraba a los creyentes cristianos, hermano, porque él los quería exterminar, hermano, él los quería acabar. ¿Está conmigo? Él decía, yo siento un celo de Dios. Y hermano, por eso cuando viene camino a Damasco, ¿verdad? Cuando llega allí, está la iglesia, hermanos, y salió de Jerusalén como un león, buscando a quien devorar, y llegó a Damasco como ¿qué? Hermano, llegó a Damasco como un corderito. Mansito. ¿Está conmigo? Mansito. ¿Por qué? Porque había conocido al Cristo, hermano, al que él ya conocía, pero entendió que el que murió en la cruz era el mismo Cristo que él ya conocía. Porque ahí dice Isaías, él dice, un pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y se refiere que esa gran luz era el Cristo que alumbra los corazones a todo hombre. ¿Está conmigo? Ahora, lo interesante de esto es de que, hermano, llega, hermano, como un corderito, calladito.
De tal manera que cuando llega a Damasco, hermanos, los hermanos que estaban en Damasco le tenían miedo, no se querían acercar con él. Oh, aquel que persigue, sí, ese mismo. No se le tenían miedo todavía. ¿Está conmigo? Qué bueno que usted y yo vinimos a la iglesia y no tenían miedo, ¿no? Amén. Pero, ¿verdad que es interesante la escritura, hermanos? Es interesante. Entonces, hermana, mira hasta dónde llegamos. Entonces, lo que creemos que era una práctica, que el apóstol Pablo lo practicaba. Si usted lee, busque esas partecitas de lo que el apóstol Pablo practicaba, la oración, el ayuno, el hacer votos de quitarse el cabello, ¿verdad? Unos hacían votos de no cortarse el cabello, que no pasara navaja, unos hacían votos de no tomar sidra como Sansón, ¿verdad? De no tomar. Entonces, que son prácticas que el apóstol Pablo las tenía bien presentes. Si hablamos de una vida práctica, hermanos, si hablamos de una vida, como dijéramos, sí, una vida práctica, el apóstol Pablo practicaba todo eso, ¿ya? Practicaba el sabbat, practicaba qué sé yo, quizás en el tiempo de la Pascua no comer pan sin levadura, ¿verdad? Practicaba todas esas prácticas que él ya los conocía y para nosotros tenemos que estudiarlas, pero para ellos eran una forma de vida, ¿verdad? No era algo que decían, lo voy a practicar, sino ya era parte de ellos, ¿sí? Como nosotros no practicamos venir a la iglesia, o no practicamos leer la Biblia, no practicamos el orar, sino que esas prácticas ya son parte de su vida. Esas prácticas ya son parte de lo que ustedes. Amén. ¿Sí? Sí, sí. Preguntas, hermanos, comentan. Mire hasta dónde fuimos por esa pregunta. ¿Tiene preguntas, hermanos, comentarios? No. Miro que quieren café, hermanos. Vamos a tomar café. Los que están en Facebook pueden ir a agarrar también su café, hermanos. Así es que vayan y tomen su café y nos regresamos en 5 minutos. Si tiene preguntas, hermanos, hágalas. Si tiene comentarios, hágalas también. Así es que no se limiten. Ya no. ¿Sí? No me gusta tomar café ahora. No más en la mañana. Ahí tiene, hermano Beto. Oh. Y yo creo que me puse esto al revés, hermano Beto. ¿Oh, sí pasó? Las agarraditas van por dentro, ¿verdad? Ajá. No. ¿Cómo lo viste, no?
va para México, ¿en qué tiempo se va? En diciembre, tía. ¿En diciembre? Mm. ¿El qué de diciembre? Oh, es secreto. ¿Es secreto? Pero en diciembre. ¿Y ahora por qué se van hasta diciembre? ¿Por qué hasta diciembre? ¿Quién cada diciembre de él? Ah. Sí, siempre me gusta ir como de 15 a la hora. Tienen más alto. Nunca, ¿Me llama eso? nunca le digo a mi mamá. ¿A qué vamos a hacer? ¿Es media de eso o todavía no hay? Oh, creo que ayer. Ajá. Estaba allá. ¿Vale? Vi fotos que puso que estaba allá. Ajá. Para mi mamá. Creo que hoy iba a ir Carmela. No se viene una vez. Ajá. Ah, bien. Pues ahora todo bien. Me estaba diciendo Luz que creo que Silvia puso algo que está mal la esperanza. Sí, ¿verdad? Mira. Sí, sí. Sí. Pero ¿no de lo mismo? Pues, quién sabe. Si ya no quedará ahí. Sí, yo. Ahí dice el doctor que lo deja mi hueso de aquí. Ajá. Y le estaba preguntando a la enfermera que yo no sabía si me había dado eso o no, ¿verdad? Que me estaba acá. Dice, pero normalmente dice una que le da, una persona que le da eso, dice, le puede durar hasta 6 meses o lo que le queda. ¿Y qué? Lo que le queda del coronavirus, ¿A poco? que cuando una persona está de largo, que te puede durar de dolor los pulmones todos hasta 6 meses. Que queda eso, como hay, sí, dice la enfermera me estaba comentando. Sí. Porque yo decía que no me dolía la espalda, y digo, pero no sé si me dio o no, porque yo no me hice el tele, pero me dio mi hija, dice, pues probablemente si le dio, dice, dura hasta 6 meses, dice, a veces algunas personas les dura eso que les queda, bueno, o sea, ¿cómo le dicen? Lo que queda, ¿verdad? A veces, Ujú. así que Las secuelas. ajá, ¿Seguro? así fue la vida. Secuelas. Ay, no. Yo creo que sí, bueno. Ah. Pero mire, gracias a Dios que el pastor, yo lo miro que ya no tiene ciruelas, Mira. ujú, ya no tiene secuelas y le dio fuerte. Gracias. Pero a otros sí, otros dicen, así como dice usted, que me duele aquí, que me duele acá, que ajá, o también dicen que de la inyección, después de la inyección también tienen dolores, no sé de qué, y sabe qué tanto, también como secuelas de la inyección. Pues yo me duele el brazo, me puse la vacuna, me duele el hueso. ¿Todavía? Pero yo ya se me había quitado el dolor y a veces ahora este brazo me duele. Pues yo pienso de trabajar y verme lastimado o algo, pero me duele aquí donde me puse la vacuna. No está escrito en la media de estos piquetes. Ay, Dios mío, no sé qué tengo, pero no sé de qué sea o qué, ¿verdad? Está pendiente, digo, ay, Dios mío. Pues el domingo, ¿o cuándo? Sí, el domingo, fuimos con Carmela y estuve platicando un poquito, pero ya sabes cómo es Carmela. Que no se vacuna. Y le digo, Carmela, ¿qué estás haciendo? No, dice, tanto que sí, ¿cómo no vacunas? Y no se quiere vacunar. Usted no se ha vacunado, ¿verdad? Hermano, no se quiere vacunar. Ni usted, hermana. Pues fíjense que es un dilema, ¿verdad? Sí, sí. Es un dilema
Entonces, pero yo veo tantas cosas que a veces digo, ¿por qué se pone uno en esa negación? Porque pues miré cómo el pastor estaba y luego la muerte de mi primo aquí en Mount Vernon, ¿De qué? de un primo Ah, aquí en Mount Vernon, como por no vacunarse, no duró ni 32 horas en el hospital y se murió joven, 34 años. Entonces veo todo eso y digo, como el riesgo que tiene uno y a lo que se puede exponer. les ponen a... Porque todavía dijera uno, miren, pasó ahí con mi primo, cuando nosotros andábamos en campamento, vino la fiesta, tuvo una fiesta, una quinceañera mi prima, y vinieron de California como 10 personas, y ahí venía una contagiada, que sabía, vino en la mañana de visita a la casa de mi prima, desayunaron todos ahí, y ahí contagió a todos. Y ahí fue que causó la muerte, por ese contagio causó la muerte de mi primo. Entonces, ver mi prima devastada, mi tío todo muy triste, entonces todo por negligencia, descuidos, ¿verdad? Que no cuidarse, pues, que le dicen no salgas y ahí está la gente saliendo, haciendo sus compras como quiera, sus necesidades, nada, que al cabo no es nada, y teniendo el virus. Es un riesgo. Sí. Seguimos, hermanos. Seguimos. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen comentarios? ¿Tienen comentarios, hermanos? ¿Preguntas que tengan? ¿No? Bueno, si no tienen preguntas, comentarios, seguimos. Tenemos... ¿a qué hora son? 22. Ok. Miramos, hermanos, que vayan a la escritura, hermanos, de Daniel capítulo 1, verso 12 al verso 15, y si alguien nos puede dar lectura. Daniel capítulo 1, verso 12 al 15, ¿lo puede leer alguien por ahí? Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿De qué se abstuvo, hermanos, en su ayuno a Daniel? Carne ¿De qué más? y licor, Licor. ¿Y qué comió? verduras y agua. Verduras y agua. Acuérdense que él hace un ayuno parcial, solamente con una clase de comida, ¿no? Que fue verdura y agua. Escuché a alguien, hermano, que hablando de abstenerse de las cosas, escuché
alguien que dijo que hacían un ayuno o los invitaba a que ayunaran, pero de no ver televisión, de abstenerse de algo, ¿no? Y se me hizo un poco así como curioso, ¿no? ¿Cómo vamos a ayunar de no ver tele? No sé si lo estaba diciendo en serio o lo estaba diciendo en una forma solamente no en serio, pero se me hizo más serio que si no lo fuera. Ya. Muchos comentarios. ¿Pudiera ser? Así dicen. ¿Cómo? Así dicen, he escuchado yo también lo mismo, de ¿Has que escuchado? te abstengas de lo que más te gusta. Ujú. Ayunar, le Un dicen día de ayuno, ayuno ¿verdad? sin redes sociales. Ajá. Y ayunar y yo digo, Ya estuvo que se murió. pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Y yo digo, lo principal es abstenerse, ¿no? Abstenerse de aquello que pudiera perturbarnos en una relación con Dios, ¿no? O quitarnos la atención, o robarnos el tiempo, ¿no? Y aquí hace un ayuno parcial, Daniel, ¿no? Lea a Daniel 10, 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Más adelante le sigo. No, hasta ahí, hasta ahí. Así es que ahí tienen una perspectiva, hermanos, lo que hemos terminado, tiene una perspectiva bíblica, ¿verdad? Lo que hemos visto es una perspectiva bíblica para que usted tenga bases, ¿no? El por qué lo hacemos, cuáles son los motivos, qué los motivó a los hombres y mujeres de la Biblia, ¿verdad? Cuál fue su iniciativa. Y todo fue, hermanos, dirigido a Dios, y todo fue siempre por una causa. Amén. Cuando usted y yo tenemos una causa, hermano, probablemente que lo vamos a hacer. Amén. Una causa. Y causas, hermano, pueden sobrar en su vida y en mi vida también. ¿Sí? Así es que dice la vida de ayuno. Voy a leerles esta parte, hermanos, y con esa terminamos. El próximo martes la hermana Marcela dará el estudio, así es que quiero terminar. Déjenme leerles esta página y si tienen preguntas me paran. ¿Está bien? Si tienen comentarios me paran. Dice la vida de ayuno, dice muchos hombres y mujeres piadosos ayunan regularmente en determinados días de la semana. Otros ayunan por varios días con cierta frecuencia, pero algunos siervos de Dios han sido instruidos por el vivir vidas de ayuno, es decir, comer siempre menos de lo que es el apetito. El apetito demanda, dice, es mantener el apetito bajo dominio, lo cual significa mantener el cuerpo bajo dominio siempre. Para muchos esto es más difícil que hacer un ayuno por unos días solamente. Dice, este tipo de ayuno relega al ayuno natural y total, dice, a aquellas circunstancias especiales de gran necesidad espiritual o la intercesión por propósitos específicos. ¿Cómo ayunar? Según Willis en su libro El ayuno escogido por Dios, da varios consejos en cuanto a la forma de hacer un ayuno. Aquí van algunos, dice, de esos consejos. Si nunca has ayunado antes, dice, empieza con un ayuno parcial. La próxima vez aumenta el tiempo del ayuno y así sucesivamente a medida que tu organismo se va habituando al ayuno. Dice, cuando estés
en condiciones de ayunar por un día completo sin sentirte débil o hambriento, podrás ayunar por más tiempo, 3 o 5 días. Desde antes de empezar un ayuno, deja de beber café santo. O té, dice, o té. Eso es para los cafeteros, hermano. Amén. Dice, para evitar el dolor de cabeza por la privación repentina de la cafeína. Dice, algunos recomiendan comer solo frutas frescas al día previo al ayuno. Hazte estas preguntas antes de empezar un ayuno. Estoy seguro de que el deseo de ayunar proviene de Dios. ¿Son correctos mis motivos? ¿Qué clase de ayuno me indica el Señor que haga? ¿Cuáles son mis objetivos especiales para este ayuno? Voy a ministrar al Señor mediante este ayuno. Dice, el tiempo de ayuno será de lucha espiritual en que Satanás querrá desanimarte y tu propia carne intentará convencerte de que lo rompas. Se llama romper el ayuno a su terminación. Protégete con la armadura de Dios, Efesios 6, y con mucha oración y alabanza. No te guíes por tus sentimientos para evaluar los resultados del ayuno, sino mantente en fe, confiado en que habrá bendición aún después del ayuno. Al romper un ayuno, debes normalizar tus comidas en forma gradual, dando tiempo al sistema digestivo a recuperar sus funciones. Mientras más largo el ayuno, más tiempo de normalización. Luego dice, el ayuno escogido por Dios. El ayuno no tendrá ningún valor espiritual si no se hace con una actitud correcta. No será de bendición si no se va acompañada de humildad y búsqueda de santidad. ¿Qué quiso enseñar Jesús en Mateo 6:17? Consagración y purificación. Isaías 58, 3 al 12. ¿Qué actitudes deben acompañar al ayuno? Dice, dar de comer al pobre, vestir al desnudo, hacer misericordia con todos. Dice, ahora si Dios te pone el sentir de ayunar, hazlo sin temor, sabiendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Acuérdense de este texto bien específico que Dios nos ha dado, ¿verdad? Se la repito, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas, ¿verdad? Fortalezas contrarias a nuestra vida o a el Espíritu de Dios. Dice Mateo 6, 17, 18, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Así es que con eso terminamos, hermanos. Si tienen preguntas, hermanos? Hermano, para ayunar, ya en México, donde yo me congregaba, para ayunar nosotros nos presentamos a Dios antes de las 12 de la noche, no tienes que comer nada. Y ya el otro día si lo vas a entregar a las 3 o 6 de la tarde. Sí. Pero nosotros no tomábamos agua tampoco. Sí, lo que hablamos de los ayunos totales, ¿verdad? Que sin alimento y sin agua. Y que no debe de ser más prolongado de 3 días. No puede ser más de 3 días porque el cuerpo puede recibir consecuencias, ¿no? Entonces, normalmente sí, el ayuno, su última comida es, hermano,
el día anterior. Sí, día anterior. Su última comida que fue las 5, las 6, sí, y hasta ahí, hasta que termine. No, lo puede hacer, como dijo la hermana, un ayuno total o un ayuno parcial. Como yo dije, hermanos, si tiene una condición física de salud, digo hermanos, si tienen alguna enfermedad que no que le evite hacer ayunos prolongados, los puede hacer parciales, ¿sí? Puede hacer un ayuno total, está bien. Acuérdese siempre que Dios sea nuestro motivo. Amén. Que Dios sea el que nos esté guiando a Él. Amén. Que nos esté guiando. Y normalmente, hermanos, si usted se mete con Dios, si usted se consagra, usted busca en la palabra de Dios, si usted busca más llenarse de Dios, crecer espiritualmente, normalmente Dios va a empezar a moverse en su vida, el Espíritu va a empezar a ministrarlo, porque nótese, el apóstol Pablo dice, no contristes al Espíritu Santo. Y la forma de contristar al Espíritu Santo son ciertas actitudes de nosotros, ¿no? Ahora, si nosotros evitamos esas ciertas actitudes, lo que quiere decir que el Espíritu Santo no va a estar contristado en nuestra vida. Y si no está contristado en nuestra vida, entonces el Espíritu Santo va a tener libertad en nuestra mente, va a tener libertad en nuestro corazón, va a tener libertad en todo nuestro. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Acuérdense, hermano, en medio de todo esto, hermanos, de todo esto está la voluntad. Voluntad es con B chica, ¿no? La voluntad. Está la voluntad de Dios y está la voluntad nuestra. Ahora, nótese que cuando usted y yo, hermanos, que estamos, delegamos nuestra voluntad a Dios, ¿sí? Cuando decimos, Señor, que no sea yo, sé tú en mí. Señor, no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer tu voluntad. Lo que dijo Jesús, ¿no? Normalmente cuando entramos en ese ámbito, Dios se va a mover en su vida. Amén. Nótese, porque cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, normalmente, hermano, normalmente Dios lo va a dejar a usted y me va a dejar a mí, porque no somos guiables, ¿sí? No somos dirigibles. Dios dice, bueno, tú quieres hacer tu voluntad, ¿verdad? Entonces, te dejo, haz lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque no es dirigible. Sí, les enseñé, no sé si les dije, hermanos, cuando Moisés sale de Egipto, ¿verdad? ¿Qué son? Tengo tiempo, ¿no? Tenemos todo el tiempo del mundo. Con eso termino. Cuando Moisés, hermanos, miren, cuando Moisés sale de Egipto, ¿verdad? Salió de Egipto y atravesó el desierto, ¿verdad? El desierto, y va a la tierra prometida. Va a la tierra prometida. Mire lo que le pasó a Moisés. Se quedó en la rayita. ¿Está conmigo? Dios le dice, mira, libera a mi pueblo, sácalos de Egipto y llévalos a una tierra, a la tierra prometida. Cruza el desierto. ¿Cuántos estuvieron? 40 años, ¿verdad? Por el desierto, y ahí estaba Moisés. Sí, ahí estaba Moisés. Y hermanos, y aquí estaba la tierra prometida. Y Moisés, aquí se quedó. Solamente miró la tierra prometida de lejos. ¿Se quedó en dónde? Hermanos, en la rayita. Para entrar.
Ahí murió. ¿Por qué? Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Tú no entras a la tierra. Tú no entras a la tierra. ¿Por qué no entró? Porque se cansó, entró aquí y le dice por aquí el Señor, mira, el pueblo tiene sed, les voy a dar agua, háblale a la piedra para que salga agua. Y Moisés, hermanos, ¿qué hizo Moisés? Golpeó la piedra, ¿verdad? Que iba a salir agua. Dios le dice, háblale a la piedra para que mi pueblo tome agua. Y él no le habló a la piedra, golpeó la piedra. ¿Por qué? En su frustración, hermano, en lo que Moisés, hermanos, dice, por esa causa no entras a la tierra. Porque, miren, Dios le dijo, haz eso. Y él hizo pactos. Sí, además de su obediencia, ¿por qué? Porque ya no podía cumplir su voluntad. Ahora, no quiere decir que ya estaba excluido de lo que Dios tenía para él, no. Estaba excluido de no entrar a la tierra prometida. Pero de lo que Dios tenía para él, no. ¿Sí? ¿Está conmigo, no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, hermano, aquel que ya no hace la voluntad de Dios, hermano, Dios ya no puede obrar en él, ya no puede guiarlo, porque ya no es dirigible. ¿Se da cuenta cómo es eso? Dios dice, bueno, pues ya no es mi voluntad, está bien, haz tu voluntad. ¿Dios tiene problema con eso? No, no tiene problema con eso. ¿Quién se lo perdió? ¿Moisés o Dios? Moisés se lo perdió. Tanto que sufrió, tanto que pasó que se la perdió, hermanos, hasta el último. ¿Por qué? Ya no era digno. Dios le decía una cosa, hacía otra. Dios le decía, esto, y iba a hacer otra cosa. ¿Está conmigo? Por eso, hermano, usted y yo tenemos que hacer, ¿qué? Nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Hermano, que eso sea su tarea, su trabajo, de usted o mío. ¿Está conmigo? Que usted y yo, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que siempre haga tu voluntad. Porque el día que no haga tu voluntad, entonces Dios va a decir, ¿sabes qué? Pues entonces, haz tu voluntad. ¿Está conmigo? Hermano, como se despidió, vamos a hacer una oración para ser pedidos. Y que uno de los que estuvieron conectados con nosotros a través de esta transmisión, que Dios les bendiga, sigan conectados con nosotros y hacemos una oración, hagan una oración ahí donde están. Hermana Maribel, haga una oración para ser despedidos, hermana Maribel. Gracias, Señor Jesús, te damos por hoy, hermano de vida. Aleluya. Gracias por este estudio, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor. Te pido, Padre Santo, por nuestro pastor, Señor. Gracias, Padre, por eso, Señor, que tú le das esa sabiduría, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, te doy en esta hora, Señor. Mira, Padre, yo te pido en esta hora, Señor, la hermana Silvia pidió por esa hermana, Señor Jesús. No sé cómo se llama, pero tú lo conoces, Señor Jesús. Te pido, Padre, que tú pongas tu mano, Señor, poderosa, Señor, y que tú la sanes, Padre, que tú seas con ella, Señor. Padre, te pido por su yerno, Señor, que tú pongas paz, Señor, y te pido por sus hijos, Señor. Gracias, Señor Jesús, te doy, Padre, en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, ahora que nos despedimos de este lugar, Señor, mano de tu presencia, Padre, te pido que tú nos lleves con bien, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el 22 de octubre. Que les vaya muy bien. Tu sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? ¿Mandé? Tu sonrisa de oreja a oreja. Sí, no, estoy contento que voy a descansar. ¿Y va al terreno, pastor? Sí, vamos a ir al terreno. Y va al salitre. Oh, también. Sí, voy a ir a visitar al pastor Ayema. ¿Cómo se llama?
¿Vale? ¿Cómo se llama el pastor? El pastor se me está olvidando. Enrique. Oh, no es un hermano que vende como payuca. Oh, no. ¿O ese es otro? Es otro pastor. Oh, Es otro. Ahí. espérenme, déjenme desconectarme de acá.